Guayas, pero en todo caso vale la pena. Esto va a ser, el miércoles 19 de febrero. O sea, hoy día. Hoy día a las 2 de la tarde. Sí, hoy desde la tarde, lugar Auditorio Cámara de Comercio de Guayaquil, piso 2, y en la avenida Francisco Orellana, Centro Empresarial de las Cámaras, junto al Hotel Colón. Así que hay una marcha, espero que esto quede claro. Hoy día es la rueda de prensa. Sí, señor. Así que quede claro, que eso es lo que quería yo y sería interesante. Bueno, en todo caso, dejando estas cosas, Cecilia, ¿algo ibas a decir? ¿No? No, estaba pendiente de la marcha. Sí, hoy día, 2 de la tarde. Lo importante de todo esto es que ahora que podamos conversar con la especialista, saber de dónde empieza, o sea, a dónde comienza y a dónde termina la forma de persuadir o de alimentarle a los estudiantes, a los niños, el tema de la aceptación, es decir, de la no discriminación de quienes estén diferentes, pero que es otra cosa a que normalicen lo anormal, que es lo que decimos aquí. Exacto. No hay cómo normalizar lo anormal. Y generar dudas, que es lo que a mí me preocupa. Claro. Eso, que no tienen el criterio suficiente para saber si es bueno o es malo. Si yo acepto es porque es bueno, o si yo acepto es porque hay que aceptar las diferencias, así yo no esté de acuerdo. Y esa es la parte que sería bueno poderla comentar con la Arranquemos la entrevista con usted, primo. Ya está Julieta Zañay. Nuestra querida amiga, la saludo, es Eduardo Mendoza Paladina. Julieta, ¿cómo está? Está en I99, va a arrancar Mauricio Salem con las preguntas, luego Javier Segarra, Jaime Velázquez, Daniel Solórzano y Cecilia Druet. Gracias, Julieta, ¿cómo está? Qué gusto tenerla aquí nuevamente en el panel y poder conversar con usted hoy que sale temas de interés general, nacional, familiar, etcétera. Y en este sentido estábamos comentando, usted creo que pudo escuchar la última parte de nuestra conversación, es cómo entender, porque el tema de ideología de género y de el tema de introducir a niños dentro del tema de ideología de género, básicamente lo que busca es promover que los niños comprendan que pueden haber diferencias y que exista una aceptación dentro de la diversidad, que es distinto a que se quiera normalizar que cualquier niño pueda decir qué es lo que siente y de ahí partir a que ya ellos tengan una propia ideología, que no es el tema, ni tampoco que a los 3 años, como dijo en algún momento un actual ministro, ya puedan definir cuál es su real sensación, por llamarlo de alguna manera, y que de allí ya parta una ideología puntual. ¿Cómo hacer para que en niños se pueda sembrar esta diferencia entre la aceptación y la normalización de la realidad individual? Buenos días. Buenos días, sí. Mire, nosotros los psiquiatras hemos atendido esta realidad desde hace muchísimos años. Ha sido una realidad presente. Hemos sido muy cautos porque no le llamamos disforia de género infantil, sino más bien una inconsistencia o una incongruencia, debido a que la mayoría de los casos remiten. Me llama la atención que a partir de la pandemia los casos aumentaron, fue como un contagio social, aumentaron a partir de la pandemia y coincide con los estudios de otros países en donde aumentaron los casos, la mayoría eran niñas. Fíjese, yo en 25 años de ejercicio habré tenido 2 o 3 casos y a partir de la pandemia en un solo año he atendido 25 casos. La mayoría de estos han remitido. Yo no he tenido problemas con los colegios porque esta inconformidad de estos jóvenes ha sido solo la punta del iceberg. Detrás de ese gran iceberg, abajo, hay otras situaciones con morbilidades como depresión, ideas de suicidio, trastornos obsesivos compulsivos, trastorno límite de la personalidad, a veces cuadros psicóticos, consumo de drogas. O sea, hay otras situaciones que para mí han sido prioridad antes de hablar de una orientación sexual, porque sabemos que el neurodesarrollo culmina a los 20, 25 años. Es más, la poda neuronal, en la primera fase de la poda neuronal, que es a los 5 años, el niño está estructurando su personalidad conforme a lo que ve, a lo que escucha, a lo que le dicen sus papás, a lo que cree, en la adolescencia es que empieza la segunda etapa de la poda neuronal. Los niños pueden pasar por diferentes etapas de confusión, de apego. A veces hay muchos falsos positivos, es decir, muchos jóvenes que creen que es una disforia,
pero en realidad están pasando por otra situación como un trastorno obsesivo compulsivo, está muy relacionado al trastorno del espectro autista también. Entonces, a veces por sentido de pertenencia, los jóvenes toman esta definición, a veces para incluso tener una conducta oposicionista con sus padres. Entonces, esto ha causado, en los casos que he tenido, ha causado hasta divorcios, porque un padre lleva al otro extremo de quererlo exorcizar y de meterlo a una clínica de deshomosexualización o tirar la agua bendita o encerrarlo en un convento. El otro padre, en cambio, tiene más apertura. O sea, ya ha llevado a las familias a un sufrimiento tremendo. Y realmente en los casos que he tenido, no he tenido problemas con los colegios, porque cuando he remitido un informe, siempre el diagnóstico principal ha sido sobre su estado de ánimo, su trastorno depresivo. He pedido las clases en línea, me han ayudado, nunca he tenido problemas con los colegios, nos han ayudado con clases en línea. Y realmente tampoco el bullying ha sido el principal factor. Ha habido más bien problemas dentro de casa. Un hijo enfermo es el síntoma de una familia enferma. Y ha habido aquí muchos problemas de crianza disfuncional. Entonces, en la mayoría de estos casos, menos mal han remitido. Tengo varios pacientes que ya son adultos, que los he acompañado desde los 10 años. Desde los 10 años los hemos acompañado, hemos dejado este tema de la orientación hacia un lado y priorizado su salud mental. Y más bien he tenido problemas con los papás porque ellos pretenden, se van a los extremos, ¿no? Creo que si hay que adoctrinar a alguien, a los padres, para que entiendan esta situación. Hace poco en uno de los colegios había niños que sus padres los estaban sometiendo a hormonas de crecimiento y se originó una ola de contagio de ideas entre los chicos de que todos querían hormonas de crecimiento para ser más altos. Y uno incluso habló de ir al traumatólogo y fracturarse el fémur y operarse para ser más alto. Imagínense, llegó más allá, que incluso a mí me tocó, escuché a un periodista que también dice lo vivido, a mí me tocó con mi niña que me pedía que la lleve, que quería ser más grande. Fue una endocrinóloga muy ética, la doctora. Yo ni siquiera me presenté como médico y me dijo, doctora, usted mide tanto, su no mide tanto, son de raza pequeña, póngala a hacer deporte. ¿Para qué le vas a someter a estas hormonas que tienen efectos secundarios? Y tú ponte a hacer deporte. Y se calmó todo. Entonces, todo es como también los padres manejen la situación. Ahora, a mí lo que me llama la atención es la contradicción. Ya la Corte dio una orden de establecer protocolos, no dicen cuáles son los protocolos, y también ellos, yo tengo aquí un amicus curiae de la Defensoría del Pueblo firmado por el actual ministro del MIES, en donde incluso me siento estigmatizada, porque nos llama sociedad ecuatoriana binaria, machista, androcéntrica, heteronormativa. De esa forma nos llama a los que no estamos de acuerdo con lo que solicita el señor. El señor solicita, firmado aquí, solicita que se haga la transición social. ¿Qué es la transición social? El cambio de nombre, el cambio de vestimenta, ¿no? El cambio de vestimenta, los baños. Esto es lo que antecede a la otro tipo de transición, que dijeron no. Pero la transición social, no estoy de acuerdo, porque sería estigmatizar al joven, y además pide que no se intervengan, que sin evaluaciones psicológicas, aquí dice, sin evaluaciones psicológicas, sin evaluaciones psiquiátricas, para no patologizar esta condición. Llama la atención que el OMS presiona a la Asociación de Psiquiatría Americana para que quitemos el trastorno de identidad de género, que siempre se ha diagnosticado en adultos, no en niños. Lo quitemos del DSM-5, que es la Biblia de la psiquiatría, y le llamemos disforia de género. Y estuvimos de acuerdo, yo también estoy de acuerdo para que no haya estigma, ¿verdad? Entonces lo sacamos de los trastornos, entonces ya lo despatologizamos y evitamos el estigma. Y estoy completamente de acuerdo, porque jamás estaría a favor de que discriminen a uno de mis pacientes. Soy la persona que más atiende a la comunidad trans, soy la persona que más atiende a la LGBTI. Y los más vulnerables porque consumen drogas, tienen problemas en su salud mental. Entonces estuvimos de acuerdo, pero al no ser una patología, entonces te ponen protocolos evitando que tú, el médico, pueda evaluar. Y quitándole la potestad al padre, porque ¿en qué se basan estos protocolos que pide la Corte Constitucional? Solo en la autopercepción de un niño que repite lo que quizás su padre
que a lo mejor está pasando por un delirio, un trastorno psicótico, algún trastorno, le está diciendo. O sea, eso es lo que a mí me llama la atención. Gracias, menos mal, la ministra está clara en su posición, pero hay una orden. ¿Y por qué opina el MIES? ¿Por qué opina el ministro que tiene firmado este amicus curiae en el caso Amada? No, y si cambió de opinión, por lo menos que salga y lo exprese claramente, pero porque todo el mundo puede equivocarse en algún momento de la vida, que eso es lo que más extraña, el silencio de este ministro actual, en el cual ha tenido expresiones, como dice usted, estigmatizantes, que no ha aclarado y que es necesario que se aclaren, porque si no estaríamos en manos de un ministerio que rige una política social que piensa de esa forma, y que es lo que nosotros rechazamos, ¿no? Ahora, para hacer protocolos tenemos que estar seguros del diagnóstico o de la condición que tiene el niño o la niña que está pasando por esta disforia. Tenemos que estar seguros. No podemos, en psiquiatría infantil siempre se aguarda las edades para poder intervenir. Ni siquiera somos hasta tan delicados, ni siquiera medicamos niños. Yo no atiendo niños, yo enseguida derivo a la psiquiatra infantil. Yo atiendo a partir de los 12 años. Entonces, siempre somos cautos para poder dar una evaluación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos dejamos llevar de un protocolo solo por la autopercepción y se trata de un caso de intersexualidad, o lo que antes le llamábamos hermafroditismo? Que existen enfermedades y síndromes que vienen con cromosomas XY, con 3 cromosomas, en donde hay genitales ambiguos también. Entonces se necesita, por supuesto, la evaluación médica, se necesita descartar que no se trate de una intersexualidad, y no solo de que alguien se está autopercibiendo como tal. Por supuesto, no pueden hacer a un lado la evidencia científica por estas ideas que evidentemente cumplen una agenda y que la tratan de normalizar. Y la verdad es que yo aquí le veo una muy oscura intención, porque otros países ya se han retractado de eso. Recién cerraron en Suecia, creo, la clínica de Tavistock, porque basándose en estos protocolos que puso la OMS, que antes era un periodo de observación de 2 años, ahora lo disminuyeron a 6 meses, para iniciar la transición hormonal y la quirúrgica. Primero la transición social, que es la vestimenta. Basándose en esto, esta clínica cometió actos atroces, operó a jóvenes que estaban pasando apenas por una etapa de confusión y que luego tuvieron que destransicionar. Incluso hay informes, ¿no? Hay informes en donde la Sociedad de Psiquiatría de Gran Bretaña solicita el cierre de esta clínica. Entonces Finlandia, Suecia, Noruega están dando un paso atrás sobre esto. ¿Y por qué Ecuador, en cambio, está dando el paso adelante? Y lo da despacito, porque no te habla de hormonización, la Corte, es verdad, la Corte no te habla de hormonización, no te habla de violaciones, pero sí te habla de la transición social, que es los protocolos que ellos están obligándole a los colegios a tomar, y que la ministra dijo que no está de acuerdo, pero no es tan clara las cosas. La verdad, como a mí me dejan en duda toda esta confusión que trae, y quiero aclarar así que los casos existen. Uno de 5.000 nacimientos puede tratarse de un caso de intersexualidad, es decir, un síndrome de Klinefelter, que tiene ambigüedad de los genitales, que a veces no tiene escroto y se confunde con una vagina, no bajan los testículos, y entonces siempre ha sido la recomendación de psiquiatría y de pediatría americana: esperar, observar y esperar, ¿no? Esperar a que terminen de formarse sus caracteres sexuales secundarios, esperar a que termine la segunda etapa de la poda neuronal, esperar a que esto sobre todo a tratar las comorbilidades, es decir, lo que coexiste con la disforia. Fíjate, tengo un paciente que su disforia no es con su sexualidad, sino con una parte de su cuerpo, con su nariz y con sus caderas. Entonces, cada caso es diferente, y que quieran eliminar a la ciencia de esta situación y tratar de esto de manera ideológica, me parece totalmente oscuro y malintencionado. Gracias, Julieta. Sí, y efectivamente, como decía usted, lo que hay que comenzar a formar es a los padres que no están preparados generalmente para poder recibir un impacto psicológico de esta naturaleza, pero también hay que entender que son factores de riesgo los que llevan a los niños a pensar o a confundirse, y uno de ellos es el tema del estrés y la salud mental,
que ellos tienen que tener. Si reciben en la casa un bombardeo producto de una confusión, por llamarlo de alguna manera, se pueden confundir más. Y de allí es que vienen otro tipo de problemas que no necesariamente son los de carácter de género o sexual, como dice usted. Le doy el paso a Javier Segarra, que tiene más inquietudes. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias, Mauricio. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo los padres pueden saber si su hijo tiene o no disforia de género? Bueno, tienen que acudir al profesional de salud mental, evidentemente, tienen que acudir al profesional y siempre descartar las coexistencias de otras situaciones. De todos los casos, de los 25 casos, la mayoría remitieron, como le dije, ya cumplieron 19 años y conversamos con estas chicas. La mayoría son mujeres, fíjense, y coincide con los estudios que hay en otros países. Son mujeres y tenían otros trastornos de personalidad, trastornos de ánimo. Y conversábamos el otro día con una chica que me decía que ella era bisexual, a veces que era binaria, no binaria, tiene un poco de subtipos, ¿no? Entonces conversábamos y se reía y ella me dice, fue una locura. Y dice, ¿qué se me pasó, doctora? Estoy bien, estudio medicina y yo también quiero ser psiquiatra. Y me dice, la mayoría han remitido, pero tengo 2 casos que no han remitido. Tengo 2 casos y que van de la mano con un trastorno obsesivo compulsivo. En el otro caso, a una madre ya está a punto de cumplir la mayoría de edad y la madre tenía la esperanza, como ella decía, como usted me dijo que el cerebro y la personalidad termina de desarrollarse a los 20 años, todavía tengo esperanza. O sea, ver el llanto de esta madre al ver que pierde a su hijo es como hacer un luto, es como hacer un duelo, es como que entierras a alguien y te olvidas de esa persona. Entonces hemos llegado hasta el final. Entonces el joven hemos tratado, siempre ha tenido la facilidad en el colegio, sufre de depresión, de ideas de suicidio constantes. Hemos logrado sacarlo de ese cuadro y ahora me toca trabajar con su mamá, ¿no? De que acepte que se trata de un adulto que puede quizás tomar la decisión de pasar de ir al siguiente paso. Tuve el caso de una adulta de 35 años que pasó por las etapas, pasó por la mastectomía bilateral, pasó por la etapa de la hormonización y empezó a tener efectos secundarios. Iba a pasar por la esterectomía total, radical, pero tuvo efectos secundarios. La hormonización le causó desórdenes en su salud mental, ideas de suicidio. Así que en ningún momento las decisiones van a beneficiar en la salud mental de estas personas. Esto se trata de individualizar a cada paciente en su tratamiento y en su diagnóstico. Los padres no le podemos dar un protocolo y generalicemos, ya, tu hijo dijo esto, yo me puse los zapatos de mi papá cuando era pequeña, eso no me definió. La autopercepción no puede tomarse en cuenta para establecer ningún protocolo y para inmediatamente salir corriendo a decir tu hijo ya es trans. Tenemos el caso de esta actriz, Charlize Theron, una actriz que adoptó 2 niños de África, y ella sufre de trastorno obsesivo compulsivo y tiene vistiendo a estos niños de 5 años como mujer, pero nadie piensa en lo que ella sufre de un trastorno mental. Entonces también habrá que evaluar a los padres, ¿qué pasa en casa? Esto es bien complejo realmente y sí, no hay que generalizar, y también pido que tampoco se lo trate de pecado, porque los casos existen muy pocos, 0.01%, pero existen, pero hay que el protocolo es observar y esperar. Ahora, ¿es posible o no, doctora, que un niño se convierta en niña y viceversa? Es posible. Mira, los jóvenes, si tú le repites a un niño en la primera etapa de su crecimiento, su personalidad se estructura hasta los 5 años, ¿no? Y luego viene una segunda etapa muy difícil, que lo pone en riesgo de adolescente. Lo que tú le digas a tu hijo, él va a creer. Es lo que tú construyes en tu hijo, ¿no? Se va estructurando su personalidad. La identidad es lo con la que tú naces. La orientación es la que tú defines hasta tus 20, 25 años. Puedes pasar por varias etapas de confusión, de influencia incluso social. A veces el joven, por sentido de pertenencia, muchos jóvenes han venido a decir, soy trans, incluso me dice, es que la quiero molestar, es que quiero castigar a mi madre, ¿ya? Porque quiero castigar. Hay casos de chicas que sufrieron de algún abuso sexual y más bien dicen, ahora soy lesbiana, pero por un odio hacia el genital masculino, odio hacia la figura del hombre.
yo diría que en vez de estarnos preocupando en esto de la niñez trans, que sería totalmente riesgoso y ocasionaría un efecto contagioso con los chicos, un efecto social contagioso, una estigmatización, yo diría que nos preocupemos por los adultos trans. Los adultos trans la están pasando mal. No tiene facilidad de ir a un endocrinólogo y la una se dice a la otra, ay, ponte la decadurobolí, y abusan de las hormonas. Consumen drogas a veces por arreglar sus estados de ánimos. No tienen acceso a los antirretrovirales. ¿Qué nos preocupamos por esa comunidad que ya es mayor de edad y que ya está definida y sabe lo que quiere? Por ofrecerles salud mental, ¿ya? Por ofrecerles esas, porque no le dan. Esta gente que está detrás de un arcoíris y una bandera realmente no están ayudando. Entre ellos mismos se discriminan, entre ellos mismos existe la estigmatización. Entonces, creo que hablar en este momento de ideología o niñez trans es, a mí, yo voy más allá. O es financiar parte de una agenda que en otros países están retrocediendo, o hay una intención oscura o parafilias oscuras. Yo voy más lejos, porque imagínate un pedófilo que tiene a veces tiene ideas obsesivas con una etapa de un niño. ¿Ves? Hay pedófilos que tienen obsesiones por niños de 7 años, hay otros por niñas, hay otros por niños, otros por adolescentes. Imagínatelos a ellos creando este escenario en sus mentes, viendo a las niñez trans del Ecuador. Entonces, me parece que estamos dándole demasiado campo a que los jóvenes, escuchándolos incluso hablar del tema, se produzca un efecto contrario a lo que deseamos, un efecto paradójico. Es increíble todo este tema. A veces me pregunto yo, doctora, si esto ocurría antes y hoy se ha profundizado el tema de definirse como ser humano, ya sea niño o niña. Yo no sé, antes no era así y vivíamos felices. Hoy tenemos que andar discutiendo científicamente la naturaleza humana como tal y saber qué es lo que realmente se tiene que hacer frente a una situación tan adversa como eso, ¿no? Sí, realmente, y hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, tengo una joven que tiene un coeficiente intelectual súper alto y sus padres la tienen encerrada. Ella no quiso estudiar porque no quería graduarse con ese nombre. Y ya es adulta. Y los padres la quieren mantener encerrada y en el momento que no estuve de acuerdo con ellos, para ellos yo no fui la adecuada, porque ellos no querían que la verdad, que la familia, que toda la familia, nadie piensa en la familia pasa por un sufrimiento tremendo. Entonces, siempre yo con estos jóvenes siempre trato de ser empática, de no tener juicios de valor, de no tener prejuicios, pero los casos eran muy pocos. A partir de la pandemia ha habido un aumento muy grande. Lo positivo es que la mayoría de los casos remiten. Los pocos casos que se quedan se deben tener un tratamiento integral. Y les voy a mencionar una revisión bibliográfica del doctor Arango, que es uno de los psiquiatras eminentes de España, en donde está originado, donde esto ha tenido una ola de controversias por esta asambleísta y que incluso ella pretende legalizar las relaciones sexuales entre adultos y menores, que es una ley. Entonces estoy seguro que acá también ya tenemos una Irene Montero. El doctor Arango, que es jefe del área de psiquiatría del hospital de un hospital de Madrid, él menciona que hay una fundación que se llama Asociación Amanda y que apadrina a los niños trans por esta moda. Dice una gran cantidad de jóvenes con trastornos mentales que en un momento ahora dicen ser trans como una salida a una situación o por un sentido de pertenencia. El doctor Arango es muy enfático en esto. Y la doctora Hilary Cass también, del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, indicó que los médicos no pueden determinar con certeza el género de los niños y los adolescentes y sostiene que estos jóvenes que no se puede determinar a esta edad, y se afirma que la supresión de bloqueadores de la pubertad debe estar prohibido porque hay pruebas débiles de que esto sirva en la salud mental de estos niños con disforia o con incongruencia de género. Entonces, las evidencias están, la ciencia está. Se cerró la clínica más importante de transición Tavistock en Suecia
Se están haciendo, en Finlandia se cambiaron los protocolos a los 18 años, antes era a los 16 años. Entonces, estos países que empezaron con esto están retrocediendo porque Ecuador está dando un paso adelante. Creo que o es financiado o es una ideología con una intención parafílica, o qué es lo que está pasando aquí, porque escucho muchas contradicciones precisamente entre la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Inclusión, y ahora que nos deja, la ministra nos ha dejado, como padres nos ha dejado tranquilos. Pero ¿de qué se tratan los protocolos que la Corte Constitucional está ordenando y en base a qué? ¿Quién diagnostica? Y como no es enfermedad y no se puede diagnosticar, entonces nos hace un lado los médicos. Van a hacer esos protocolos solo por la autopercepción de un chico que va a decir soy trans, o por un padre trastornado que quizás tiene algún delirio psicótico o algo que está induciendo al niño a algo. ¿Qué hay detrás de esto? Y creo que se debe investigar mejor antes de causar esta conmoción justo en épocas electorales, porque hay políticos que se están aprovechando del tema. Doctora, le voy a dar paso a Cecilia Doret para que continúe con el diálogo. De mi parte, muchas gracias. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Primero aplaudirle por todo lo que nos ha comentado, lo detallado que es, lo importante que es conocer pues más a detalle todo lo que aborda este tipo de situaciones. Pero también quería preguntarle, primero, ¿a qué edad una persona puede definir su género, según la ciencia? La identidad, nacemos con una identidad masculino, femenino, y hay intersexo, hay casos de nacimientos, 1 de cada 5.000 nacimientos de intersexualidad existen con cromosomas alterados, XXY, o existe como el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, existe. La identidad nacemos, la orientación se va formando a partir de los 5 años, ya conoces tus gustos, pero termina esto a la edad de 20, 25 años, justo cuando termina el neurodesarrollo y ya te culminado todo tu sistema neuroendocrino de desarrollarse, porque esto ocurre acá en la hipófisis. Entonces podemos decir que antes de los 25 años sería un error pues definir una autopercepción. Sí, mire, yo soy más flexible. Yo creo que a los 18 años, con los casos que he tenido, me he esperado hasta los 18 años, y los casos que he tenido de tener que trabajar con los padres sobre esta aceptación de los pocos casos que hay. El 97.7% de los casos remiten, es decir, es algo pasajero. Y un porcentaje sí se trata realmente de una disforia de género. Entonces estaríamos claros de que por lo menos para los niños la autopercepción no es un diagnóstico. No, imposible, porque los niños van a repetir lo que los adultos le dicen, los niños con sus neuronas espejos, ellos van a construir en su mente lo que está alrededor en su ambiente, y más bien habría que evaluar el ambiente familiar por el que está pasando el niño. Y quería preguntarle también, doctora, ya para concluir la entrevista, en el caso de Ecuador, que estamos pues viéndonos envueltos en un escenario un poco controversial, y mientras esto se aclara, ¿cómo debería ser la infraestructura de las escuelas? En temas, por ejemplo, de baños, de sanitarios, que tenemos personas que se autoperciben diferente a los dos géneros que conocemos regularmente. Para ir a construir un baño debe ya existir la condición. Y como la condición, mire, increíblemente presionaron para que no se le llame trastorno de identidad de género, sino disforia. No es entonces enfermedad. Entonces no hay diagnóstico. O sea, mire cómo está todo. Son fantásticos, porque caímos en esto, ¿no? Se le cambió a disforia de género. No, entonces ya no es patología. Entonces no necesita diagnóstico. Entonces puedes hacer un baño de cualquier forma, porque no solamente necesitas la palabra del niño o del padre. O sea, esto es lo que me llama la atención. Ya las personas trans, las personas LGBTI sufren discriminación de su propia familia, sufren rechazo de su propia familia. Ellos han tenido que abandonar sus casas, hasta se han prostituido, han consumido drogas, andan en las calles por la discriminación de su propia familia, por la etiqueta que se les ha dado a los adultos. ¿Vamos a hacer pasar a los chicos por esto? Con los baños, viendo que el otro entra al otro baño y todo eso, quizás someterlos al bullying. Los casos que yo he tenido hemos sido muy prudentes. Hemos pedido clases asistidas,
La niña, que generalmente que se corta el cabello, ha sido respetada. No he tenido problema en el sistema educativo, los profesores están más abiertos. Quizás hace 7 años, cuando pasó el caso de Salinas, la gente tenía la mente más cerrada, tenía prejuicios, pero hoy en día no hay prejuicios, incluso con los niños de discapacidades intelectuales. Mi hijo, por ejemplo, habla, es que él es un niño especial, comprende que hay un niño con hiperactividad y que es un poco agresivo, y lo comprende, es que él es especial, es así, tiene maestra sombra. Entonces ha habido mucha apertura. El bullying más bien se origina dentro de casa, con padres negligentes, con padres disfuncionales, con abusos, con maltratos. Más bien habría que investigar a estos padres, porque estoy seguro que muchos padres están criando hijos como que si fueran un pitbull. Muchísimas gracias, doctora. Yo con eso culmino la entrevista. Gracias por habernos aclarado dudas que no solamente tenemos nosotros, seguramente toda la ciudadanía preocupada también por este caso que se está hablando ahora en Ecuador. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien. Vámonos a una... Sí, es un tema que creo que hay que seguir analizándolo. Analizándolo. La ciudadanía creo que no conoce al detalle, no sabe cómo manejar esta situación.